La trampa mortal a 23.000 pies. Estamos a 6 de marzo de 1944. El aire es tan frío que duele respirar. A más de 7.000 metros de altura sobre el territorio enemigo, la temperatura cae hasta los 60 grados bajo cero. Si te quitaras el guante por unos segundos, tu piel se congelaría al instante pegada al metal de la ametralladora. Pero el frío es el menor de los problemas para los hombres que vuelan ese día. El verdadero peligro se acerca a 400 kilómetros por hora y tiene una cruz negra pintada en las alas. Nos encontramos dentro de un B-17, la famosa Fortaleza Volante. Este gigante de metal, bautizado por su tripulación como la Furia del Infierno, ruge con sus 4 motores tratando de mantener la formación. Todo tiembla. El ruido es ensordecedor, una vibración constante que te sacude los huesos y no te deja pensar con claridad. Dentro de este monstruo de aluminio viajan 10 hombres, cada uno con una tarea específica para mantener la máquina en el aire y soltar las bombas sobre las fábricas de Berlín. Pero hay un hombre en particular que tiene el trabajo más solitario y peligroso de todos. Su nombre es Michael Donovan, un sargento joven criado en las calles duras del sur de Boston. Sus compañeros lo llaman Mad Mike, aunque todavía no saben cuán acertado es ese apodo. Donovan no está en la cabina con el piloto, ni en el centro del avión con el resto de los artilleros. Él está completamente solo, aislado en la parte trasera del avión, encajonado en un pequeño compartimiento de vidrio y metal, apenas más grande que una cabina telefónica. Es el artillero de cola. Para que entiendas la gravedad de su situación, tienes que saber cómo veían los demás esa posición. En la Fuerza Aérea no la llamaban simplemente la cola, le decían el asiento del ataúd. Las estadísticas no mentían. Cuando los cazas alemanes atacaban, casi siempre lo hacían desde atrás. Era el punto ciego más obvio, y la forma más rápida de derribar un bombardero. El artillero de cola era siempre el primero en morir. La vida promedio de un artillero en combate durante esos meses de 1944 se medía en minutos, no en años. Y Donovan estaba ahí, flotando en el vacío, siendo los ojos y la defensa trasera de 9 amigos que dependían de él para volver a casa. Esa mañana parecía una misión más. La formación de bombarderos avanzaba pesadamente, dejando estelas blancas en el cielo azul. Pero la calma en la guerra es una mentira. De repente, la voz del navegador rompió el silencio por la radio interna. Había bandidos en la zona. Bandidos es como llamaban a los aviones enemigos. Donovan ajustó su agarre en las empuñaduras de sus 2 ametralladoras calibre 50. Sus ojos escaneaban el horizonte, buscando cualquier punto negro que se moviera diferente a las nubes. Y entonces los vio. No era 1, ni 2, eran 12. 12 puntos oscuros que crecían rápidamente, convirtiéndose en la silueta inconfundible del Messerschmitt Bf-109. Este era el caza principal de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe. Era rápido, ágil y estaba armado con cañones que podían partir un ala de bombardero con unos pocos impactos. Lo que heló la sangre de Donovan no fue solo verlos, sino lo que estaban haciendo. Los pilotos alemanes no estaban atacando a lo loco. Estaban tranquilos. Se estaban alineando. Se colocaron en una formación perfecta, uno detrás del otro, justo en la línea de las 6 de la tarde, es decir, directamente detrás de la cola de Donovan. Imagina ver una fila de 12 tiburones esperando su turno para morder. Los alemanes sabían exactamente lo que hacían. Se estaban preparando para una ejecución metódica. Su plan era sencillo. El primero entraría, descargaría sus cañones sobre la cola del bombardero para matar al artillero y luego el resto remataría el avión a placer. Aquí es donde entra el conflicto que cambiaría todo. Donovan había pasado meses en la escuela de artillería. Los instructores le habían taladrado la cabeza con las reglas del manual. La doctrina de la Fuerza Aérea de Estados Unidos era estricta y clara. La regla de oro decía: no dispares hasta que el enemigo esté cerca. Específicamente, se les ordenaba esperar a que el caza enemigo estuviera a unas 600 yardas, que son unos 500 metros. La lógica de los generales, sentados cómodamente en sus oficinas lejos del frente, era que disparar antes era un desperdicio de balas. Las ametralladoras vibran mucho, y acertar a un blanco pequeño a gran distancia se consideraba imposible. Conserva la munición, dispara ráfagas cortas y solo cuando veas el blanco llenar tu mira.
Esa era la orden. Donovan miró a los 12 aviones alineados a lo lejos. Estaban a casi 2000 yardas, 3 veces más lejos de lo que el manual permitía disparar. Su cerebro empezó a hacer cálculos rápidos, no matemáticos, sino de supervivencia pura. Si él obedecía las reglas y esperaba a que el primer alemán se acercara a 600 yardas para disparar, ese alemán ya habría soltado sus cañones. Incluso si Donovan lograba derribar al primero, el segundo ya estaría encima de él mientras recargaba o ajustaba la mira. Y luego el tercero. Y el cuarto. Era una sentencia de muerte. El manual estaba diseñado para combates 1 contra 1 o para situaciones normales, pero esto no era normal. Eran 12 contra 1. Si Donovan jugaba según las reglas, él y sus compañeros estarían muertos en menos de 2 minutos. La formación alemana era demasiado perfecta, demasiado confiada. Ellos también conocían el manual americano. Sabían que el artillero no dispararía hasta que estuvieran cerca. Contaban con esa pasividad. Contaban con que Donovan se quedara quieto, paralizado por el miedo y la obediencia, esperando a que ellos decidieran cuándo empezar la matanza. El sudor frío empezó a correr por la espalda de Donovan a pesar del traje térmico. Sentía el peso de las ametralladoras en sus manos. Eran armas poderosas, capaces de escupir balas del tamaño de un dedo a una velocidad aterradora, pero de nada servían si el operador estaba muerto antes de apretar el gatillo. En ese pequeño cubo de vidrio, suspendido sobre Alemania, se libraba una batalla mental. A un lado estaba la disciplina militar, el miedo a ser castigado por gastar munición, el miedo a desobedecer a los superiores. Al otro lado estaba el instinto callejero de Boston, esa voz interna que te dice que cuando te acorralan en un callejón, no esperas a que te golpeen primero. Pegas tú, pegas fuerte, y no paras hasta que el otro no se mueva. Los alemanes se acercaban. Todavía estaban lejos, muy fuera del rango efectivo según los libros de texto. Se veían pequeños, pero cada segundo se hacían más grandes. El líder de la formación alemana probablemente tenía el dedo cerca del botón de fuego, confiado, tranquilo, esperando llegar a la marca de distancia para destrozar la cola del B-17. No tenía idea de que el hombre al que estaba apuntando estaba a punto de tomar una decisión que nadie en su sano juicio tomaría. Donovan respiró a hondo, tragando el aire seco de la máscara de oxígeno. Miró sus cintas de munición. Tenía balas suficientes, pero si hacía lo que estaba pensando, se le acabarían rápido. Si fallaba, quedaría indefenso y sería el fin. Pero quedarse quieto ya era el fin. La decisión estaba tomada. No iba a ser una víctima. No iba a esperar su turno para morir. Ignorando todo lo que le habían enseñado en la academia, ignorando las voces de sus instructores en su cabeza, Donovan alineó sus miras. Los aviones enemigos estaban ridículamente lejos. Era un tiro imposible, un tiro prohibido. Pero Mad Mike apretó los gatillos y las ametralladoras cobraron vida con un rugido que sacudió todo el fuselaje trasero. Las balas trazadoras salieron disparadas hacia el vacío, dibujando líneas de fuego directo hacia la formación alemana que aún no esperaba ningún ataque. El baile había comenzado, y Donovan había decidido cambiar la música. 4 minutos de furia. Cuando Donovan apretó los gatillos, no fue un disparo tímido, fue una declaración de guerra personal. Las 2 ametralladoras Browning M2 empezaron a escupir fuego a un ritmo de 1200 disparos por minuto. El ruido dentro de la torreta era algo físico, una fuerza que golpeaba el pecho de Donovan con cada detonación. Las vainas de los cartuchos calientes caían al suelo metálico tintineando como una lluvia de monedas hirviendo, pero él no escuchaba nada más que el rugido de su propia furia. Lo que sucedió en los siguientes segundos desafió toda lógica militar de la época. Las balas trazadoras son proyectiles especiales que brillan intensamente, diseñados para que el artillero vea hacia dónde está disparando. Normalmente, en un combate aéreo, verías estas líneas luminosas salir y desvanecerse en la distancia. Pero esta vez, las líneas de luz cruzaron el abismo de 2 kilómetros que separaba al bombardero de los cazas alemanes. Desde la cabina del líder alemán, la imagen debió ser desconcertante. El piloto del Bf-109, un veterano con horas de combate y derribos en su historial, estaba acostumbrado a ver a los bombarderos estadounidenses como presas asustadas que solo disparaban cuando ya tenían al lobo en el cuello. Ver fuego enemigo a esa distancia era absurdo. Probablemente pensó que el artillero estaba teniendo un ataque de pánico y desperdiciando munición al aire. Pero esa sonrisa de superioridad se borró de su cara en una fracción de segundo. Las balas de Donovan no se dispersaron inofensivamente.
Al disparar ráfagas largas y sostenidas, creó lo que se conoce como un cono de fuego. No estaba apuntando a un punto exacto, estaba llenando un área del cielo con plomo mortal. El líder de la formación alemana vio cómo las trazadoras pasaban zumbando a centímetros de su cabina. Una de ellas impactó en el morro de su avión, soltando chispas y humo. El instinto de supervivencia es más rápido que el pensamiento racional. El piloto alemán dio un volantazo violento hacia la derecha para esquivar esa lluvia de fuego inesperada. Ese movimiento brusco fue el detonante del caos. Al girar de golpe, el líder rompió la formación perfecta. El segundo avión, que venía pegado a su cola confiando en la estabilidad del primero, tuvo que maniobrar de emergencia para no chocar. El tercero hizo lo mismo. En menos de 10 segundos, esa fila ordenada y letal de 12 asesinos se convirtió en un nido de avispas pateado. Los aviones se dispersaron en todas direcciones, rompiendo su plan de ataque coordinado. Donovan no soltó el gatillo. Sus manos, enguantadas y firmes, movían la torreta siguiendo el caos que él mismo había provocado. Aquí es donde la táctica suicida de Donovan reveló su genialidad oculta. Al obligarlos a romper la formación tan lejos, les quitó su mayor ventaja, el trabajo en equipo. Ahora ya no eran un escuadrón ejecutando una maniobra de libro, eran 12 pilotos individuales tratando de entender qué estaba pasando y cómo acercarse a ese bombardero que parecía tener un dragón en la cola. Uno de los Messerschmitts, recuperándose de la confusión inicial, intentó hacerse el héroe. Aceleró su motor y se lanzó en picada para atacar desde abajo, buscando el punto ciego bajo la cola. Era una maniobra clásica, pero Donovan estaba en un estado de concentración absoluta, casi en trance. Vio la sombra del caza intentando flanquearlo. Giró la torreta con fuerza, los engranajes hidráulicos gimiendo por el esfuerzo, y bajó los cañones. El alemán entró en la mira. Esta vez estaba más cerca, quizás a 1000 yardas. Donovan ajustó el ángulo adelantándose la trayectoria del enemigo y soltó una ráfaga devastadora. Las balas calibre 50, capaces de atravesar bloques de motor y blindaje ligero, como si fueran papel, encontraron su objetivo. El caza enemigo se estremeció en el aire. Piezas del fuselaje salieron volando, arrancadas por la fuerza del impacto. Una columna de humo negro salió del motor, y el avión entró en una barrena incontrolable, cayendo hacia la tierra alemana que estaba kilómetros más abajo. Uno menos. Quedaban 11. El interior de la torreta de Donovan empezaba a llenarse de humo de cordita, ese olor acre y picante de la pólvora quemada que se te mete en la garganta. Sus ojos lagrimeaban, pero no parpadeaba. El sudor le empapaba la frente y se congelaba en los bordes de su máscara. El combate aéreo es agotador. Mover la torreta contra la resistencia del viento a esa velocidad es como levantar pesas mientras intentas resolver una ecuación matemática de vida o muerte. Los pilotos de la Luftwaffe, ahora furiosos y confundidos, intentaron atacar todos a la vez. Ya no había orden. Atacaban desde las 3, desde las 9, desde arriba. Querían silenciar a ese artillero insolente. El cielo alrededor del Furia del Infierno se llenó de trazadoras de ambos bandos. Era un espectáculo de luces mortales. Donovan giraba de un lado a otro como un poseso. No esperaba tener el tiro perfecto. Disparaba cualquier cosa que se acercara. Su filosofía había cambiado. La mejor defensa es un ataque brutal. Si veía un brillo de metal, disparaba. Si veía una hélice, disparaba. Gastaba munición a una velocidad alarmante, vaciando las cajas de balas mucho más rápido de lo que cualquier manual aconsejaba. Otro caza intentó acercarse por la izquierda. Donovan le barrió el camino con una cortina de plomo. El piloto alemán, viendo las trazadoras venir hacia él, mucho antes de lo que consideraba justo, abortó el ataque y giró lejos del bombardero. Esa era la clave psicológica, el miedo. Donovan no necesitaba derribarlos a todos, solo necesitaba convencerlos de que acercarse a ese B-17 era una sentencia de muerte. Estaba proyectando una zona de peligro tan grande y agresiva que los pilotos enemigos dudaban, y en un combate aéreo, la duda mata. Sin embargo, la suerte también jugó su papel.
En medio del frenesí, 2 cazas alemanes, cegados por la urgencia de evadir el fuego de Donovan y reposicionarse, cometieron un error fatal. Cruzaron sus trayectorias demasiado cerca. Donovan vio el destello de una explosión a lo lejos, pero no fue por sus balas. 2 de los atacantes habían chocado entre sí en su intento de escapar de la lluvia de fuego que salía de la cola del B-17. Bolas de fuego y metal retorcido cayeron al vacío. El combate llevaba apenas 3 minutos, pero para Donovan parecían horas. Sus brazos ardían por el esfuerzo. Los cañones de sus ametralladoras estaban al rojo vivo, literalmente brillando por el calor de la fricción. Había riesgo de que el metal se deformara o de que las armas se encasquillaran, lo que lo dejaría indefenso. Pero no podía parar. Si paraba, ellos se reagruparían. Tenía que mantener la presión. Tenía que seguir siendo el loco que disparaba a todo. Un último valiente intentó una aproximación frontal suicida, tratando de cruzar por detrás para ametrallar el fuselaje. Donovan, con las últimas reservas de energía y munición, siguió su movimiento. Esperó un segundo, solo uno, y descargó lo que le quedaba en la cinta. El parabrisas del caza estalló. El avión dio una voltereta extraña y desapareció entre las nubes. De repente, el cielo se quedó extrañamente vacío. El ruido de las ametralladoras cesó. Solo quedaba el zumbido constante de los motores del B-17 y el sonido de la respiración agitada de Donovan dentro de su máscara. Miró a su alrededor, girando la torreta frenéticamente, esperando ver la siguiente oleada. Buscaba los puntos negros, las cruces en las alas, los destellos de los cañones. Pero no había nada. Los que quedaban de los 12 cazas originales habían tenido suficiente. Entre los derribados, los averiados y los que simplemente habían perdido la voluntad de pelear contra ese muro de fuego, la Luftwaffe se retiraba. El Furia del Infierno seguía volando, golpeado, vibrando, pero vivo. Donovan miró el contador de munición. Las cajas estaban vacías. El suelo de su compartimento estaba cubierto por una alfombra de casquillos dorados. Había disparado casi todo lo que tenía en 4 minutos de violencia ininterrumpida. Se recostó en su asiento, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a bajar y el temblor en sus manos comenzaba a aparecer. Había sobrevivido. Pero lo que no sabía en ese momento, mientras veía el cielo azul y vacío, es que acababa de hacer algo más grande que sobrevivir. Había roto las reglas y había ganado. Sin embargo, la batalla en el aire había terminado, pero la batalla en tierra estaba a punto de comenzar. Cuando aterrizaran, tendría que explicarle a sus oficiales por qué había ignorado las órdenes directas, por qué había gastado miles de dólares en munición y por qué había puesto en riesgo la misión con su táctica imprudente. Donovan no se sentía un héroe. Se sentía como un soldado que acababa de meterse en un problema muy grave: el juicio, la verdad y el legado. El silencio que sigue al combate es quizás más pesado que el ruido de la batalla. Mientras el Furia del Infierno ponía rumbo de regreso a Inglaterra, Michael Donovan se desplomó sobre su asiento. Su cuerpo, que minutos antes era una máquina de reflejos y adrenalina, ahora se sentía como un saco de plomo. Le temblaban las piernas. Por el intercomunicador, la voz del piloto, el teniente Miller, sonó crepitante, pero firme, haciendo el recuento de daños. Uno a uno, los miembros de la tripulación respondieron: navegante bien, artillero dorsal bien, radio bien. Todos estaban vivos. El avión tenía agujeros, el fuselaje crujía de manera preocupante y uno de los motores tosía humo, pero seguían volando. El vuelo de regreso a través del Canal de la Mancha fue una agonía lenta. Cada minuto parecía una hora. Donovan miraba el cielo vacío, paranoico, esperando ver aparecer más cazas alemanes en cualquier momento. Pero el cielo permaneció despejado. Cuando finalmente vieron la costa verde de Inglaterra y las pistas de aterrizaje de su base en East Anglia, una sensación de alivio inundó la cabina. Pero para Donovan, el alivio venía mezclado con una preocupación creciente. Sabía lo que le esperaba en tierra. El aterrizaje fue duro. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto, y el bombardero gigante rodó hasta detenerse en su zona de aparcamiento. En cuanto los motores se apagaron, el equipo de tierra corrió hacia el avión.
Lo primero que notaron fue el estado de las ametralladoras de cola. Los cañones estaban ennegrecidos, casi deformados por el calor extremo. El jefe de mecánicos abrió la escotilla de munición para recargar, y se quedó helado. Estaba vacía, completamente vacía. ¿Qué demonios pasó allá arriba?, preguntó el mecánico mirando a Donovan, mientras éste bajaba del avión con el rostro marcado por la grasa y las marcas de la máscara de oxígeno. Donovan Moore respondió. Caminó hacia el camión que los llevaría al debriefing, la reunión obligatoria después de cada misión, donde los oficiales de inteligencia interrogaban a las tripulaciones sobre lo ocurrido. El ambiente en la sala de reuniones era tenso. Los oficiales estaban sentados detrás de mesas largas, con mapas y libretas, listos para juzgar el desempeño de la misión. Cuando llegó el turno de la tripulación del Furia del Infierno, un coronel de rostro severo tomó el informe de armamento. Sus cejas se juntaron en un gesto de incredulidad y enojo. «Sargento Donovan», dijo el coronel, con un tono que heló la sala. «El informe dice que usted disparó más de 1500 rondas. Agotó sus reservas. Y según el reporte de su piloto, empezó a disparar a 2000 yardas. ¿Conoce usted el manual de artillería de la Fuerza Aérea?» «Sí, señor», respondió Donovan, manteniéndose firme, aunque por dentro estaba nervioso. El manual dice claramente que el fuego efectivo es a 600 yardas. Disparar antes es desperdiciar recursos del ejército y delatar nuestra posición. Básicamente, sargento, usted entró en pánico y disparó al aire. Eso es incompetencia. Podría someterlo a una corte marcial por poner en peligro a su tripulación al quedarse sin balas antes de tiempo. La sala quedó en silencio. Los compañeros de Donovan bajaron la mirada. Parecía que el héroe del día iba a terminar arrestado. La lógica militar era implacable. Las reglas están para seguirse, y romperlas es indisciplina. Pero entonces, la puerta de la sala se abrió de golpe. Entró otro oficial de inteligencia, uno que venía de revelar las fotografías de las cámaras de los otros bombarderos de la formación y de recopilar los testimonios de otras tripulaciones que habían volado cerca del Furia del Infierno. Traía una carpeta en la mano y una expresión de asombro absoluto. Se acercó al coronel y le susurró algo al oído, señalando unos papeles. La cara del coronel cambió. El enojo se transformó en confusión, y luego en algo parecido al respeto. Leyó el papel 2 veces, como si no pudiera creer lo que decían las letras. Levantó la vista y miró a Donovan con otros ojos. «Sargento», dijo el coronel, ahora con voz más suave. «Los artilleros del B-17 Lucky Lady, que volaba a su derecha, reportan haber visto algo increíble. Confirman que una formación de 12 Bf-109 se alineó para atacar su cola, y confirman que la formación se rompió en pedazos antes de que pudieran disparar ni un solo tiro efectivo». El oficial hizo una pausa, dramática. «Tenemos confirmación visual de 3 derribos directos por su parte, y otros 2 cazas alemanes chocaron entre sí tratando de escapar de su fuego. El resto se dispersó. Usted, solo, sargento, neutralizó a todo un escuadrón de caza enemigo en 4 minutos, y trajo a su tripulación a casa sin un solo rasguño». Donovan soltó el aire que había estado conteniendo. No lo iban a arrestar. Lo que sucedió después no fue solo una victoria personal para Donovan, fue un terremoto para la doctrina militar. Los altos mandos, en lugar de castigar la indisciplina, empezaron a estudiar lo que había pasado. Se dieron cuenta de que el manual estaba escrito para una guerra que ya no existía. En la teoría, esperar a que el enemigo estuviera cerca garantizaba precisión, pero en la práctica, esperar significaba morir. Donovan había demostrado algo fundamental sobre la naturaleza humana en la guerra. El miedo es un arma. Al disparar antes, al ser agresivo y ruidoso, no solo estaba lanzando balas, estaba lanzando un mensaje psicológico. Le estaba diciendo al piloto enemigo: si te acercas, te voy a matar. Y ese mensaje era mucho más efectivo que cualquier cálculo matemático de distancia. En las semanas siguientes, Donovan fue retirado temporalmente del combate.
no porque hubiera hecho algo malo, sino porque querían que enseñara a otros. Se convirtió en instructor. La doctrina Donovan, como empezaron a llamarla extraoficialmente en los barracones, se esparció como la pólvora. Olviden las 600 yardas, les decía a los nuevos reclutas con su acento de Boston. Si pueden verlos, disparen. Hagan que se preocupen por su vida antes de que piensen en quitarles la suya. El impacto de este cambio de mentalidad fue brutal. Las estadísticas al final de la guerra mostraron una realidad innegable. Las unidades que adoptaron tácticas de fuego agresivo y temprano vieron cómo su tasa de supervivencia aumentaba drásticamente. Menos artilleros de cola morían en sus torretas. Menos bombarderos eran derribados por ataques traseros. Michael Mad Mike Donovan volvió a casa al terminar la guerra. No salió en las portadas de todos los periódicos ni recibió desfiles multitudinarios como los grandes generales. Volvió a su vida normal, formó una familia y envejeció como cualquier otro veterano. Pero en los círculos de la aviación, su nombre se pronuncia con reverencia. Su historia nos deja una lección poderosa que va más allá de la guerra. A veces, las reglas establecidas por los expertos, por los que miran desde lejos, no se aplican en el momento de la verdad. A veces, cuando tienes a 12 enemigos viniendo por ti y todo parece perdido, la única opción es confiar en tu instinto, romper el manual y atacar con todo lo que tienes. Ese día de marzo de 1944, a 7,000 metros de altura, un solo hombre decidió que no iba a ser una víctima, y con esa decisión cambió para siempre la forma de luchar en el cielo, porque en la guerra, como en la vida, a veces la única diferencia entre el final y la victoria son 4 minutos de pura furia.